Y quiero dar lugar entonces ahora a Jorge Schulz, nos va a compartir su tema Sócrates y Jesús como modelos para el diálogo interdisciplinario. Jorge es profesor de Filosofía y Teología por el Seminario Internacional Teológico Bautista, es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de San Martín, es doctorando en Filosofía por la misma universidad, trabajando actualmente en su tesis doctoral sobre el concepto de humor e imaginación en el pensamiento de Kierkegaard. Es becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del CONICET. Es investigador asociado del Centro de Investigaciones Filosóficas de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como profesor de cátedras de Filosofía y Teología en esta casa. Su campo de investigación es la filosofía contemporánea y la teología protestante. Ha publicado artículos sobre la teología de Pablo en la Carta a los Romanos, el pensamiento de Lutero, Kierkegaard, Merleau-Ponty y Simone Weil. Jorge, adelante. Gracias, Gustavo. Me toca hablar sobre filosofía y teología. Y me gustaría comenzar señalando algo que tiene que ver con los orígenes de la filosofía, pensando en el diálogo con la teología. Desde los orígenes, y también podemos pensar en la filosofía en su época clásica, la filosofía occidental. Esta época de la filosofía que estudiamos en filosofía antigua no solamente precedió al inicio de la teología cristiana, como en cuanto a digamos, época histórica, sino también ejerció sobre la teología una enorme influencia, particularmente por mediación de la filosofía helenística. Desde sus orígenes, la teología cristiana lleva en sí misma una referencia explícita o implícita a la filosofía, de tal modo que no puede desentenderse de ella. La palabra teología fue acuñada por la filosofía. Aparece por primera vez en los escritos de Platón en referencia a la mitología, es decir, no a un discurso filosófico, sino religioso, pero examinado críticamente por la filosofía. Aristóteles, como mencionaba Mario hoy, usó por su parte el término teológico para referirse a la doctrina filosófica de Dios. Sin embargo, este uso recién será en mayor medida, se va a usar en mayor medida en la filosofía helenística tardía, ya bajo la influencia del cristianismo. El origen de la teología cristiana, esto es interesante, el origen de la teología cristiana no coincide con la recepción cristiana del término teología. El cristianismo primitivo fue muy reservado en cuanto a usar la palabra teología porque estaba estrechamente relacionada con la concepción religiosa pagana. Más antes utilizó el término filosofía, con la acentuación crítica de verdadera filosofía, para hacer referencia a la reflexión sobre la doctrina cristiana. Recién se empezó a utilizar la palabra teología cuando la religión pagana se había superado, y en aquel tiempo la palabra, la palabra teología comenzó a usarse para hablar de la esencia de Dios y la palabra economía para hablar de la acción histórico-salvífica de Dios en el mundo. A partir de la escolástica se empezó a utilizar el término teología, como señalaba Mario también hoy, como ya en la extensión del significado como lo conocemos hasta hoy, es decir, como el conjunto de la doctrina cristiana sistemáticamente reflexionada. Por supuesto que la teología como discurso pensante de la fe cristiana ya existía desde Pablo, independientemente de la cuestión de la designación. Ya desde esos primeros comienzos, la propia naturaleza de la fe cristiana hizo que no pueda estar totalmente ajena a la filosofía helenística. La historia del dogma en la iglesia primitiva demuestra de manera impresionante cómo, la contribución que produjo esa intensa confrontación del cristianismo con el pensamiento filosófico. Y desde entonces, la historia conjunta de la filosofía y la teología fue bastante accidentada. Se puede hablar aquí, de influencia, de las influencias de la filosofía hacia la teología fueron las más importantes. A pesar de esto, hay que hablar en realidad de influencias mutuas, es decir, también hay muchos elementos en la teología que fueron influenciando y proponiendo temas a la filosofía, incluso en épocas donde en la filosofía se secularizan determinados conceptos que provenían de la teología, ¿no? En general, podríamos sistematizar esto a grandes rasgos, 4 formas de relacionamiento, 4 formas en que la teología se ha relacionado con la filosofía y la filosofía con la teología
a lo largo de la historia. La primera plantea una relación de oposición, una actitud de rechazo, en la que se sostiene que la fe cristiana nada tiene que ver con la filosofía. Aquí tenemos ejemplos como el de Tertuliano, ¿no?, que decía, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén y qué tiene que ver la academia con la iglesia? La segunda forma presenta una relación de identidad en la que se sostiene al cristianismo como filosofía verdadera. Aquí encontramos, por ejemplo, a Justino Mártir, que afirmaba que el cristianismo era la única forma segura y saludable de filosofía, o Clemente de Alejandría, que consideraba que la filosofía griega era una obra de la divina providencia, un regalo divino obsequiado a los griegos, e incluso una preparación para la revelación cristiana que desempeñaba para los griegos una función análoga a la ley para los judíos. La tercera forma de relacionamiento es en la que aparece la filosofía subordinada a la teología, como es el caso del uso selectivo de Aristóteles en el escolasticismo. Y la cuarta es a la inversa, presenta la teología subordinada a la filosofía, como sucedió, por ejemplo, en la Ilustración, o también ocurre en la filosofía de Hegel, donde se busca elevar las representaciones religiosas del cristianismo a concepto filosófico. Ahora bien, si intentamos pensar la relación de la teología con la filosofía desde el modelo del diálogo, me parece que necesitamos superar la actitud de rechazo y oposición, pero también necesitamos superar una relación de mera identidad y también necesitamos superar las relaciones de subordinación. Y para recolectar algunas ideas en esta dirección, me pareció interesante mirar qué actitudes frente al diálogo aparecen en dos figuras fundacionales, como lo son Sócrates para la filosofía y Jesús para la teología. No hace falta aclarar de que Sócrates y Jesús fueron figuras muy diferentes y que pertenecieron a épocas, culturas, trasfondos totalmente distintos, ¿no? Pero a pesar de que la vida y obra de ambos responde a sentidos y propósitos diferentes, me gustaría destacar tres características de la práctica de ambos que me parecen interesantes para pensar un modelo de diálogo. Primero, tanto la figura de Sócrates como la de Jesús aparecen incursionando en la esfera de lo público, haciendo de ella el principal escenario de su actividad. Y en la vía pública, ambos interactúan todo el tiempo con personas y con todo tipo de personas. Dialogan con todos y no solamente con los eruditos o iniciados. Con Sócrates y Jesús había una apertura tal que cualquiera podía acercarse, integrarse en esa discusión y ser tomado en serio. Segundo, Sócrates y Jesús propician instancias para que sus interlocutores sean protagonistas de sus propios hallazgos. Dejan que el otro sea verdaderamente otro, que sea diferente, que piense por sí mismo, que se mueva con su propio movimiento, tomando su propio camino desde el lugar donde está. Tercero, Sócrates y Jesús aparecen como figuras que asumen la finitud de la condición humana. No hay megalomanías, son ejemplos de humildad. Reconocen sus propios límites y confían en el trabajo comunitario. El hecho de que ninguno haya escrito, por ejemplo, demuestra para mí hasta qué punto ellos confiaron lo suyo a la oralidad, a la memoria de sus discípulos, a lo que otros recolectarían de ellos y pondrían por escrito. Ahora, recolectando estos elementos para pensar ya no solamente el diálogo entre filosofía y teología, sino el diálogo interdisciplinario en general, me parece que el simple gesto de apertura, de disposición a la escucha de voces que provienen de perspectivas diferentes, no es poca cosa. Especialmente en una época signada por la especialización y la hiperespecialización, que muchas veces funcionan con la lógica de la privatización, ¿no? Mi propiedad privada, ¿no? Mi pequeña parcela de conocimiento donde soy el señor feudal, ¿no? O el rey. Frente a esto, el diálogo como salida a la esfera pública me parece muy saludable. Nos libera de nuestros delirios de grandeza, nos obliga a salir de nuestra zona de dominio y de nuestras totalizaciones. Nos enseña que, como le decía Hamlet a Horacio, hay más cosas en el cielo y en la tierra que las que soñamos, ¿no? Nos da la oportunidad de tender puentes y aprender de otros. Pero para que esto sea posible, en el diálogo es necesario dejar que el otro sea realmente otro. Y en lo disciplinario esto implica respetar la autonomía metodológica de la otra disciplina.
En un diálogo interdisciplinario, una disciplina no le dicta a otra lo que debe concebir ni cómo debe hacerlo. En un diálogo, la perspectiva de una disciplina puede inspirar, puede estimular la imaginación de la otra para que ésta realice sus propios hallazgos y apropiaciones. Y desde su propia búsqueda, hacerlo desde su propia búsqueda y su propio movimiento metodológico. Pero para que esto sea a su vez posible, es preciso la escucha mutua en el reconocimiento de los límites de la propia perspectiva. Algo que se habló mucho hoy también en el primer bloque, ¿no? Muy a menudo pensamos que escuchamos al otro cuando en realidad solamente estamos escuchándonos a nosotros mismos. Y esto está alimentado por el hecho de que a menudo perdemos de vista los límites de nuestra propia perspectiva. Dejamos de ser conscientes de nuestra propia ignorancia, o a veces somos conscientes de ella pero no la tomamos en serio. Necesitamos entonces reaprender a escuchar. No solamente, solamente podemos, diría yo, construir a partir de esa apertura hacia eso otro diferente. Solo al construir con eso otro diferente puedo llegar a versiones más ricas de lo propio. Y desde ese enriquecimiento puedo hacer mejores contribuciones. Entonces, apertura a encontrarnos e interactuar con perspectivas diferentes, incluso integrando y tomando en serio voces muchas veces soslayadas desde el ámbito académico. Dejar que el otro sea otro y no reducirlo a mis propias totalizaciones. Que el otro sea lo suficientemente extraño como para poder realmente escucharlo y aprender algo nuevo de él. Estos son algunos aspectos en los que me parece que figuras como Sócrates y Jesús resultan inspiradoras para pensar un modelo de diálogo. Muchas gracias.